¿Qué tal? Me presento. Buen día. Yo soy el profesor Jorge Armando Reyes Yescas. Tengo licenciatura en Historia y maestría en Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa, con casi 8 años de experiencia como profesor de bachillerato. Y bueno, en esta ocasión agradezco el apoyo de los directivos de mi prepa para dar esta ponencia grabada previamente, ya que coincide con la siguiente etapa de los Juegos Magisteriales y estaré participando. Sin embargo, bueno, nuestros derechos sindicales obtenidos a lo largo de luchas de años no deben ser pretexto para no cumplir en este interesante ejercicio de compartir experiencias, ¿no? En este caso, respecto a la transversalidad. Entonces, bueno, inicio mi exposición, ¿no? Platicándoles que la ciencia de la historia está en constante construcción. Su transformación día a día depende de las preguntas que hacen las nuevas generaciones conforme lo que viven en sus tiempos. Eso lo comentaba hace años el profesor Carlos Pereira, ¿no? En su libro Historia para qué. Por otro lado, el biólogo Rui Pérez Tamayo, gran académico y difusor de la ciencia que falleció el pasado 27 de febrero, recomendaba, siguiendo los pasos del método científico, formular preguntas novedosas para generar nuevas investigaciones, hipótesis, experimentos para obtener nuevos resultados, ¿no? En su libro Razones para ser científico. La literatura, por su parte, nos invita a conocer el lenguaje literario y sus formas de representación, como lo comentaba Roger Chartier en su libro Cultura escrita. Finalmente, la música puede servir como un apoyo didáctico, ya que los seres humanos escuchamos canciones todos los días y estas llegan a significar muchas cosas para nosotros. Es en ese sentido que junté los aprendizajes comunes esperados de las materias de Historia de México 1, Biología 1 y Literatura 1 del tercer semestre de bachillerato, como se muestra a continuación. Y ahí los tenemos, ¿no? Un aprendizaje de Historia de México 1 establece la importancia del carácter científico de la historia para la explicación de los hechos vinculados con su presente. La biología analiza por medio del método científico diferentes problemáticas de su entorno, mostrando disposición al trabajo organizado. La literatura clasifica de manera reflexiva el lenguaje literario y sus formas de representación en textos existentes en su comunidad. De la misma manera, les muestro las competencias comunes. La biología establece una interrelación entre ciencia, tecnología, sociedad y ambiente en contextos históricos y sociales específicos. Distingue la importancia de la ciencia y la tecnología en el desarrollo de su comunidad. La historia de México interpreta su realidad social a partir de procesos históricos locales que la han configurado. Y bueno, una diferencia importante entre la enseñanza de la historia en bachillerato y la enseñanza de la historia de México a nivel primaria o secundaria tiene que ver con que en este momento del bachillerato los jóvenes tienen la capacidad de entender y discernir las discusiones historiográficas más actuales a la luz de los procesos políticos y científicos que se viven en su presente. Por dicha razón, quiero compartirles que, entre los nuevos estudios sobre la conquista de México, hay una generación de historiadores mexicanos, entre los que destacan el doctor Federico Navarrete, de la UNAM, la doctora Diana Roseli Pérez, de la UAM, incluso el doctor Pedro Salmerón, que es experto en Revolución Mexicana, pero recientemente escribió un libro que se llama La batalla de Tenochtitlan. Bueno, estos historiadores que tienen en común que se niegan a contar la conquista como una historia de cuando vinieron unos 500 españoles malos, malos, a conquistar en 1519 un territorio donde había 20 millones de indígenas que eran inocentes y tenían muchos dioses y hacían sacrificios humanos. Estos historiadores se niegan a contar esta historia así porque muchas veces el resultado ha sido la construcción de una historia racista y clasista
que hace que los mexicanos pensamos que los indígenas sean ignorantes, supersticiosos, ingenuos. Y entonces ellos están construyendo una historia de indígenas conquistadores, indígenas con su arte y con la importancia que tuvo el mestizaje para la construcción del México actual. Entonces, las nuevas preguntas que se hacen los historiadores apoyándose en el método científico y en el quehacer científico de la historia que les comentaba hace un momento son: uno, ¿por qué los españoles lograron conquistar un imperio poderoso como el mexica que controlaba la zona que hoy conocemos como Mesoamérica, donde había 20 millones de habitantes? Y la segunda pregunta ligada es: ¿solo los tlaxcaltecas apoyaron a los españoles? Y aquí es donde interviene la competencia didáctica, que habla de interpretar la realidad social a partir de procesos históricos locales. Bernal Díaz del Castillo cuenta en su Historia verdadera de la conquista de la Nueva España que en su ruta hacia Tenochtitlan, los españoles llegaron a un lugar llamado Tamanalco, así Tamanalco, ¿no? Tlalmanalco, ¿no? Donde nos recibieron bien y de comer no nos faltó, escribe Bernal Díaz del Castillo. Aquí se juntaron los señores de Mecameca y Chimalhuacán. Vamos a, ¿no? Porque ahí tenemos las imágenes de esta nueva historiografía juntada con la clásica. Aquí en Tlalmanalco se juntaron los señores de Mecameca, de Chimalhuacán, claro, a Mecameca y Chimalhuacán, el Chimalhuacán que es una delegación hoy de Ozumba, y los señores de Acacingo, que no sabemos si se refiere a Ecatzingo o a Ayotzingo. Y juntos acordaron que los Altepeme de Chalcoamecamecan apoyarían a los españoles. Y entonces la primera reacción de los alumnos al conocer esta historia es preguntarse, como el meme: ¿somos los malos? Y yo les respondo recordándoles aquella escena donde el padrino de Harry Potter le recuerda a su ahijado que en el mundo no se divide en buenos y malos, sino que todos tenemos luz y oscuridad en nuestro interior. Y lo que importa es esa parte que elegimos potenciar. Y es ahí donde, después de la nueva explicación historiográfica y científica, entra la música. Les presento a los jóvenes la canción Hijo de Cortés de Enrique Bunbury. Es un artista español que nos pide en su canción: no me digas hijo de Cortés, ni de Aguirre, ni de Pizarro, porque un chileno o peruano no tiene por qué ser hijo de Fujimori o Pinochet. Bunbury nos llama a enterrar el rencor que puede existir entre países a causa de la construcción que en el siglo XX hicimos los historiadores y se hizo en la educación de historia a través de las historias nacionales. Y bueno, eso es padre y elegí este tema porque ahora que algunos de ellos que ya no les doy clases, pues de repente un alumno me saluda y me dice: profe, cuando mis papás escuchan a Enrique Bunbury en la casa, yo me acuerdo de las clases de historia que nos dio usted y pues se siente bien padre que te digan eso, ¿no? Porque pues ya están en su parte, se acuerdan, ¿no? De las clases de uno cuando ya no están en el aula y eso creo que es algo muy, muy bonito, ¿no? Y entonces, bueno, recapitulando para entrar a estas actividades transversales. Bueno, las actividades transversales que ocupamos aquí fue el uso del método científico para las ciencias naturales y sociales, así como la comprensión del lenguaje científico y literario en las humanidades y cómo se relaciona esto con la ciencia de la historia. Y bueno, la actividad final de este proceso de aprendizaje fue que los alumnos escribieron una carta a un amigo imaginario que vivía en Tlalmanalco en 1521 y les pedí que escribieran cómo aprendieron su historia de la mal llamada conquista, ¿no? Porque ahora ellos la conocen así, porque saben que los 500 españoles no pudieron derrotar a 20 millones de indígenas si no hubiera habido indígenas conquistadores, que es la nueva versión eh, historiográfica que se está discutiendo actualmente en las universidades. Y entonces, estos chicos describen cómo es el México del siglo XXI, con una pandemia, ¿no? Y se aprendió, por ejemplo, la palabra náhuatl para pandemia, que es cocodlistle, ¿no? Entonces,
Bueno, ahí tenemos los resultados obtenidos, ¿no? Y la apropiación de esta música, de esta literatura histórica y musical dentro de sus conocimientos, ¿no? Y las nuevas ideas que llevan hoy a construir una historia que ya no es la historia racista, clasista que denuncian los pueblos originarios que hemos construido nosotros como individuos mestizos, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Conocerlo. Ahora, realmente nos piden cerrar con las propuestas de mejora, ¿no? Y bueno, realmente no pude construir una en este momento, sino solo considerar que la pandemia ha hecho difícil el trabajo de transversalidad. Así que la sugerencia es acercarse con los compañeros para crear proyectos transversales que se adapten más a la realidad y a los intereses de los alumnos e irlo pensando. Este es un buen ejercicio, este ejercicio que se realiza en estos días, porque podemos ir pensando de qué manera conectamos nuestros saberes con los de las demás materias para crear proyectos transversales que sin la obligación de entregar un sinnúmero de evidencias que cansen a los alumnos y a los maestros, este, le den al alumno un aprendizaje significativo, ¿no? Siempre es mejor calidad que cantidad. Y bueno, esa sería mi participación. Me decía 10 minutos, me pasé creo que por 2 minutos, entonces ahí lo, ahí lo dejamos. Y muchas gracias, profesor Jorge Armando Reyes Yescas, de la Prepa 102 de Tlalmanejo.